Mahatma Gandhi, es muy importante y relevante esa pregunta de quién fue él, porque sobre todo en el caso de Gandhi, que hacía tanto énfasis en el cambio personal y en la base personal como motor del cambio social y político global, que había que tener esa coherencia, esa resiedumbre y esa pureza y esa fuerza interior siempre para librar cualquier batalla y cualquier lucha externa, que era sine qua non e indispensable en ese orden. Entonces es muy importante la pregunta de quién era él, porque él dejó un dicho por ahí cuando le preguntaron, pero usted deje un mensaje, una síntesis de todo lo que usted hizo, ¿en qué se traduce? ¿Cómo lo podíamos resumir? Y él dijo, mi vida es mi mensaje. Fue todo lo que le dijo al periodista. Yo no sé si satisfizo al periodista, pero se ha convertido en una de las frases más célebres de Gandhi. Y se lo tomaba en serio, y era literalmente así, porque también él dijo, tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Tenemos que ser nosotros el cambio que tenemos que ver en el mundo, en ese orden. Y él es entonces hechura de su ser. Superó a su ser, evidentemente, porque él evolucionó mucho de lo que él era, pero él debe sus raíces a su origen, en gran parte, y él así lo ha confesado y lo concientizó en su autobiografía. Él era de una familia hindú bastante típica del suroccidente de la India, del estado de Gujarat, donde había valores religiosos muy acendrados, sobre todo de la mamá. La mamá era una gran devota religiosa, bebía de religiones de la India como el jainismo, que es una religión local de allá, emparentada con el hinduismo en muchas cosas, pero muy distinta en otras, que hacía de la no violencia todo un código de vida, ¿no? Ayunaba, era devota del templo, hacía obras de caridad. Esa era la mamá de Gandhi. El papá era un poquito más político porque era primer ministro del pequeño reino donde él vivía, uno de los 500 reinos que había allá bajo los británicos, a los cuales los británicos le dieron un estatus de autonomía quizás muy conveniente para el divide y reinarás. Después todos se integraron en la Gran República de la India, pero era un pequeño reino, por Dunbar se llama, si mal no recuerdo, donde él vivía, y su papá era primer ministro, entonces alternaba sus valores caseros con los valores de la política. Era un ser que también le encantaba hacer diálogos interreligiosos, me refiero al papá de Gandhi, cosa que después signaría Gandhi, el respeto por todos los credos unidos en causas comunes. Entonces él se educó allí, lo educaron en esa familia, era de una casta, de la casta de los comerciantes, ¿verdad? Local. Se educó también en ese tema de las castas, que después se dio cuenta que había sido abusado y él también se convirtió en un crítico de las castas en gran parte. Y todo eso era su hechura, y después lo mandaron a estudiar abogacía en Inglaterra, cosa que para él era una aventura audaz, y también para su propia cultura, porque eso normalmente no se hacía. De hecho, eso le costó que lo votaron de la casta a la cual él pertenecía, porque los ancianos de la casta, en el consejo de ancianos que decidía sobre las cosas de ética de esa casta, dijeron que eso era un caso extraño, que se fuera para un país no creyente, un país profano como Inglaterra, donde hasta iba a dejar el vegetarianismo y una serie de hábitos que no estaban garantizados. De repente iba a ponerse a cortejar mujeres, a tomar alcohol, todas esas cosas estaban proscritas en la casta y en la cultura de ellos. Y no había garantía que iba a regresar coherente como debía ser. Entonces le dijeron, o te quedas o te sales de la casta. Y lo sacaron. Una primera experiencia de él que quizás lo signó un poco para después después lo que él sería en sus banderas de no discriminación, ¿no? Pero en Inglaterra recibe una educación a la occidental, se viste a la occidental, nunca llegó a ser ni mujeriego ni bebedor, felizmente. Lo de vegetariano no lo descuidó, sino que lo fortaleció. Terminó siendo el secretario de la Sociedad Vegetariana de Londres. Pero en lo demás era muy occidentaloso, se graduó de abogacía, va después a servir a Sudáfrica para una empresa india que tenía un negocio en Sudáfrica. Cuando regresa a su población de origen en la India, va a servir allá como abogado de esa empresa y empieza a darse cuenta muy rápido que todo su título de abogacía no le sirvió de mucho para el régimen del apartheid africano que estaban haciendo ya, con sus terribles leyes de discriminación a los no blancos, sean negros o fueran morenos de la India. Y empieza a experimentar eso y lo botan del tren, la famosa botada del tren que está en la película de Gandhi, que ustedes a lo mejor recuerdan si lo han visto, ¿no? Donde lo discriminan abiertamente, y él dice, pero bueno, ¿cómo es esto? Yo soy un abogado de la corona británica, soy un súbdito. Él está muy orgulloso de esas credenciales, pero no le sirvieron de mucho, y él muy pronto se dio cuenta que la abogacía jurídica no servía de mucho contra estos regímenes, porque tenían leyes injustas que hacían que las leyes fueran otras,
cotidianas, las leyes que los abogados defendían. Y él estaba en desacuerdo con todo eso. De hecho, fue entonces al final un abogado frustrado, porque se dedicó a bombardear las leyes que los abogados no bombardeaban y a invitar a que fuesen desobedecidas. Esa fue la historia temprana de Gandhi. Dio muchas luchas contra la discriminación en Sudáfrica por los propios suyos, los de la India, que eran miles que vivían allá, como expatriados que trabajaban allá, y también marginalmente por los negros, pero en ese orden. Fue realmente más por los hindúes que estaban en la India en ese momento que por los negros, salvo que después Mandela consideró muy relevante esas luchas por los indios expátridas que estaban en Sudáfrica para la lucha en favor de los negros también, porque eran las mismas problemas universales de discriminación, de opresión, de atropello a la dignidad humana. Entonces, logrando todos esos éxitos en Sudáfrica, donde él pasó 21 años, no poca cosa, él se forma en un desobediente civil, él se forma en un activista social, él se forma en un gran líder de la no violencia activa, ya reconocido internacionalmente. Las noticias llegan a Inglaterra, llegan a la India, los éxitos que él estaba logrando. Reprimido también mucho allá, pero después al final aceptado por el mismo gobernador de Sudáfrica, hasta terminan siendo amigos los dos al final, con lo cual se logró uno de los preceptos de la no violencia de Gandhi. Si tú logras de alguna manera terminar de medio amigo, relacionado o entendido con el opresor, lograste una no violencia activa impecable. Él lo logró en Sudáfrica en gran parte, salió de allá en 1915 para ir a su país de origen. Y hay una frase de Mandela que reseña mucho toda esa transformación y toda esa resiedumbre y esa tesitura que él adquirió en Sudáfrica para encarar lo que después le tocó encarar en la India. Mandela le ha dicho a los de la India hoy en día, bueno, antes de morir: ustedes nos mandaron un abogado, nosotros le devolvimos un santo. Para hacer dos cosas: significar la gran transformación que tuvo Gandhi en suelo sudafricano, y para significar también la deuda que tiene la India con Sudáfrica, ¿no? Y que Gandhi es propiedad de ambos, y Gandhi es propiedad de la humanidad, en verdad. Bueno, primero que todo, yo diría que un rasgo que destaca mucho es el tener un credo espiritual fuerte personal, tener un ancla espiritual personal fuerte, creer en un orden superior, en una ética superior, en un Dios, en un ser supremo, llámesele como se le llame. Había distintos matices y caminos para todos ellos, pero era un camino común, porque ellos no concebían dar todas estas luchas sin tener ese credo espiritual fuerte de valores éticos, espirituales. De hecho, Gandhi llamó a su movimiento, más que el Ejército de Liberación Patriótico o uno de estos nombres que se le ocurrirían a cualquier patriota que está tratando de liberar una colonia de un imperio, no otro en términos que el movimiento de la fuerza espiritual, así lo llamó, el movimiento por la verdad, con lo cual él subrayaba la gran importancia que tenía esa noción de los valores del espíritu como la base de todo, ¿no? Y también Gandhi decía que la no violencia era para los valientes, mientras que la violencia al final terminaba para los cobardes, o sea que había que ser muy valiente para ser un no violento. Y esa valentía pasaba por tener una gran resiedumbre espiritual, sin eso no podía hacerse. Entonces eso fue un valor común de todos ellos, la base espiritual, de la fuerza espiritual para todo el credo de la no violencia. Otro valor común fue que eso tenía que ser algo internalizado, era de adentro para afuera. Si las personas no lo vivían en su vida personal, si no lo tenían bien enraizado, no podían dar esas grandes luchas y batallas contra los grandes enemigos represores u opresores comunes que ellos tuvieron en sus distintos sistemas cuestionados y enfrentados por ellos, ¿no? La violencia no activa, que define todo este contexto y viceversa, pues es una forma de encarar los grandes cambios sociales en sistemas de opresión o de alienación o de discriminación o de violación de la dignidad humana, sin recurrir a hechos de violencia en pensamiento, palabra y obra. Y lo de activo, que complementa la definición no violencia activa, ¿verdad? Se refiere a que eso tiene que estar acompañado siempre por una alternativa constructiva, por un compromiso de asistir al prójimo necesitado, por la caridad, por el amor, por la fraternidad, por ese tipo de valores. Por consiguiente, es una no violencia dirigida. Y lo que lo dirige es ese adjetivo de lo activo en el sentido de estar comprometido con eso
Y más todavía, y volviendo al valor anterior que enfatizábamos de la internalización, siendo cada uno de nosotros, cada uno de los defensores o abanderados de la no violencia activa, una persona que con su ejemplo y con su testimonio personal, él da una idea del cambio que él quiere para el mundo. Existe en ese sentido la famosa frase de Gandhi que decía, tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Entonces eso es fundamental. Tercero, que la no violencia activa tiene que ser autorreferente y local. O sea que tiene que estar enraizada en las circunstancias locales de las luchas. No puede estar ahí tomando prestado términos, ropajes y valores de culturas lejanas, sino que tiene que estar enraizada en la cultura local, en la cultura propia, para que haya un sentido de apropiación más fácil de las sociedades y pueblos que luchan, y un sentido también de motivación de que eso va a encarnar para ellos resultados concretos, inmediatos y relevantes para su situación local. Esto también se olvida mucho a veces se enfrascan algunas luchas no violentas en grandes cambios nacionales que son importantes y en un momento dado pueden ser fundamentales para que los cambios locales prosperen, pero descuidan las situaciones de violencia y opresión locales que son acuciantes en muchos casos y que meritan su activismo y su aporte y también como una ayuda a su entorno inmediato. Entonces esa parte también era importante en este sistema, en este concepto de la autorreferencia a lo local y a lo cultural propio. De hecho, las luchas no violentas de alguien como Gandhi comenzaron siendo muy locales. Y él decía, primero que todo vamos a situarnos acá, ¿qué podemos hacer por esto que está al lado nuestro? ¿Y cuál es la problemática que nosotros estamos encarando acá? Vamos a investigarla, vamos a estudiarla y qué soluciones nosotros propondríamos. Y ahora sí, vamos a darle, vamos a levantar las banderas de la movilización social, etcétera, en torno a la no violencia activa. En ese orden, y él libró muchas luchas exitosas y por eso fue que se hizo famoso. Como diríamos en criollo, él resolvía. Se metía en cosas y lograba el resultado. Y se fue ganando hasta un prestigio. Después de eso fue que vino las ofertas de que él fuera un gran líder nacional para Sudáfrica o para la India, ¿no? Sobre todo de los compañeros de los partidos políticos que estaban en la liberación también, pero que para ellos estas ideas les parecían un poquito exóticas o audaces, las ideas de Gandhi, ¿no? De enraizar esto en la no violencia activa, etcétera, ¿no? Muchos de ellos estaban casados con luchas de violencia, incluso, ¿no? De liberación por la violencia, porque pensaban que el sistema era demasiado opresivo. Entonces él les enseñó a todos ellos cómo podía funcionar lo de la no violencia activa, porque lo de la no violencia activa lo que perseguía era la conversión de los seres humanos, el cambio de conciencia. Y realmente que cuando uno lo ve de esa manera, es la bandera de cambio más profunda a la que uno podría aspirar. Y le enseñó un poco esa paciencia táctica, estratégica a los impacientes patriotas indios. Y claro, uno diría que la independencia india se tomó más que la independencia en otros lugares, pero para Gandhi se solucionó a pesar del conflicto que vino, de la partición entre musulmanes y los hindúes, que fue un poco tumultuoso y que causó muchas bajas. Sin embargo, hubo un cambio de conciencia en la India interesante, que hasta hoy en día mantienen a Gandhi como el gran referente y la gran brújula moral y de direccionalidad para la República, aunque no le hayan honrado todo lo que él predicó. Yo diría que en el caso venezolano, que ha sido muy tumultuoso, introspectivo, cambiante a veces también, ha habido mucho de cierto avance y direccionalidad en esa meta y en ese camino, pero también ha habido una superficialidad de todo lo que implica. Y también ha habido algo de la divina providencia para los que somos creyentes, retrotrayéndonos a Gandhi y a todos los grandes de la no violencia, que eran unos creyentes de alguna manera en algo superior, porque a veces parece que la divina providencia nos ha ayudado en coger ciertos caminos y en que se eviten ciertos desenlaces fatales y generalizados, ¿no? Todo eso se ha mezclado en el caso venezolano. Entonces hasta ahora hemos llegado hasta acá, cuando en otros países ya han estallado guerras al nivel nuestro, ¿no? Y sangrientas y caóticas y anárquicas. Pero creo que es tiempo ya, nunca es tarde para hacerlo, de que haya más serenización, más reflexión de los caminos que se están transitando, más coherencia, y en eso hay camino que andar en materia de no violencia activa. Para educar, por ejemplo, cuando estamos diciendo que la no violencia es algo que conlleva no dañar al otro ni a nadie, ni en obra, ni en palabra, ni en pensamiento,
y los tres importaban, y de hecho para Gandhi importaban más los espirituales que los materiales, las dimensiones espirituales y materiales del asunto, porque usted no puede ir a una marcha, por ejemplo, y decir que es no violento y confrontar a un guardia nacional que le está tirando una bomba lacrimógena, que es algo violento, y inventarle la madre, o decirle maldito. Gandhi jamás lo habría hecho, ni ninguno de sus seguidores, y estaban entrenados para no caer en eso, porque decían que eso tenía consecuencias hacia lo físico y hacia la lucha toda, ¿no? El descuidar la no violencia en el pensamiento y en la palabra, ¿no? Entonces esa parte acá hay que trabajarla mejor. Gandhi, por ejemplo, decía que, y de hecho lo proscribió expresamente, que el bloquear calles no es una táctica de no violencia activa, porque usted le está perjudicando la movilidad a un sector de gente inocente o neutral, o que están de paso, que van a sus trabajos, o que tienen algunas emergencias personales que atender, y no es justo que usted bloquee a tanta gente y que cree un caos vehicular por cerrar una calle. Él prefería que la gente tuviera concentraciones educativas, tuviera manifestaciones asistenciales con el prójimo necesitado, quizás que hubieran piquetes en algunos lugares donde la gente repartiera literatura, donde hiciera concientización, a cerrar sumariamente e indiscriminadamente una calle, ¿no? Y considerar que eso era un gran éxito porque estaba poniendo en jaque mate a un régimen, ¿no? Eso más bien normalmente lo que ha hecho es que el régimen ha intensificado la violencia, ¿no? Y es a las cosas a las que él apuntaba cuando él predicaba eso. Él enfatizó mucho el tema de la actitud anterior, lo subrayo. Por ejemplo, él decía una huelga general, que era uno de los recursos a los cuales él podía invocar como no violencia, pero había que hacerla con sus protocolos de no violencia, tenía que tener a los huelguistas no en actitud de que sencillamente hago lo que tengo que hacer para parar mi actividad, sea económica o sea institucional o asistencial o a lo que fuera, y yo me dedico a ver un DirecTV o a comerme una tremenda comida, ¿no? Mientras tanto me pongo a leer o qué sé. No. Él decía, usted tiene que estar reflexionando por su país, usted tiene que estar orando, usted tiene que estar en actividades de solidaridad con el prójimo necesitado, etcétera. Esa actitud interior nunca debería perderse en una huelga. La huelga no era algo externo nada más, era algo interno también. Entonces, y esa actitud tenía que acompañar todo acto de no violencia, que eran actos de expiación, como decíamos, no eran actos de agresión ni de confrontación, sino de expiación por las culpas usualmente compartidas de una sociedad. Bueno, no solamente del problema del opresor, sino también lo que el oprimido había dejado de hacer o hacía para haber merecido esa suerte, ¿no? O ese destino. Entonces, en el caso de Venezuela, no solamente tenemos que mirar hacia lo que se rechaza, sino que hay que mirar hacia adentro de la sociedad que está confrontando, desafiando a lo que se rechaza. Y es más todavía, y esto era importantísimo para Gandhi. Gandhi decía que todo acto de protesta bajo la no violencia activa tiene que estar acompañado por una propuesta alternativa, constructiva y responsable de cambio. Que si no, eso era una gran irresponsabilidad. Eso un poco replica el viejo dicho popular, ¿verdad? Que los conocemos todos, no critiques algo si no propones algo a cambio, ¿no? Pero para él era algo fundamental porque le hacía patas muy cortas a la protesta, el no saber qué era lo que se proponía a cambio. De hecho, hemos visto muchos casos de sociedades supuestamente liberadas con banderas de no violencia que han terminado cayendo en regímenes de opresión políticos o económicos iguales o peores de los que se salieron. Porque no hubo suficientemente plática, consenso social, diálogo, reflexión y conciencia sobre el modelo alternativo de cambio que se deseaba. Bueno, muy bien. En este sentido es bueno resaltar una frase muy clave de Gandhi. Él decía, yo en verdad, o mero, como dicen los mexicanos, no he venido a enseñar nada nuevo. Lo que yo enseño es tan viejo como las montañas y la humanidad. Una frase de Gandhi. Entonces quería decir que nosotros, como seres de la creación, tenemos los genes de la creación. Tenemos los genes de este orden natural, que son genes de complementariedad e interdependencia, no de agresión ni de competencia, no de guerra. Y realmente que cuando uno se pone a estudiar la ecología y los bosques tropicales y la naturaleza, uno ve que ese es el gran concierto que hay en la naturaleza. No es la competencia y la guerra, sino la complementariedad. Una hormiga nunca le dirá a un árbol, mira, yo como soy de color negro soy superior a ti, y tú como eres de color rojo eres inferior, o viceversa. La hormiga hace su trabajo
las bacterias del suelo hacen su trabajo y gracias a que hacen ese trabajo, el árbol tiene un suelo sobre el cual crece y es un gigante del bosque. Pero un gigante que si no fuera por los chiquitos no hubiera existido a lo mejor. Entonces ese es el mensaje de la naturaleza, a eso apuntaba Gandhi, al orden de la creación, la lógica de la creación, la lógica de las leyes naturales. Con frecuencia él habló de eso, ¿no? Entonces en el caso de Venezuela, eso nos da a nosotros ya un primer basamento de confianza en la relevancia que pueden tener las ideas de alguien como Gandhi para Venezuela, ya que estaba bebiendo de un patrimonio común. Sin embargo, pues como sabíamos y dijimos antes, Gandhi pues enfatizaba que había que darle una localización y una especificidad a cada lucha, según la cultura y el escenario local de esa lucha, ¿no? Allá en la India la espiritualidad está muy encarnada en lo cotidiano, es profunda, todavía era en la época de Gandhi, hoy en día todavía lo sigue siendo. Aquí era muy flácida, o es muy flácida todavía. Es un cristianismo que en buena parte es nominal, hablando de la religión mayoritaria. Hay otros credos, también hacen presencia de algunos judíos, musulmanes, otras religiones. Está la ancestralidad indígena, que es muy interesante tomar de eso para lo gandiano, porque la ancestralidad indígena estuvo muy conectada con las leyes del orden natural, que también seguía Gandhi. Hay unas cosas ahí muy interesantes para hilvanar como autorreferentes nuestros. Pero la mayoría de la población no tiene la fortaleza espiritual que tuvo la India de Gandhi. Eso sería un gran impedimento, y era capaz de entender que las luchas, por ejemplo, comportaban un sacrificio, cosa que en la India es muy habitual. Toda lucha comporta un sacrificio, no vas a lograrlo un día, ni va a ser gratis. Aquí estamos aprendiendo eso ahora, con mucho mérito en algunos aspectos. Todas estas grandes jornadas que ha habido de protesta han significado un gran sacrificio para mucha gente, ¿verdad? Y dar la cara, asumir posiciones públicas, renunciar a cosas, pasar trabajos, riesgos incluso. Y eso ya es una parte del camino andado, ¿no? Esta entrega. ¿Cómo la tuvo la gente que encarnó el régimen que tenemos actualmente 20 años atrás cuando tomaron el poder? Había un fervor, una militancia. Algunos de esos líderes solían decirle a sus correligionarios o sus camaradas: no importa que tengas hambre, estás con la revolución está contigo. ¿Se acuerdan? Bueno, ya había un elemento de invitar un sacrificio, ¿no? Y algunos lo asumieron, bueno, coherente o incoherentemente, ya sabemos toda la historia de lo que pasó después, y ahora hay que asumirlo de nuevo para otro cambio, ¿verdad? Que supere eso, que tenga éxito donde eso no tuvo, que recomponga a la sociedad, que reconcilie al país y que logre de verdad un modelo de bienestar sustentable para Venezuela. Entonces ese fue Gandhi, y él se vio así siempre como un abanderado de la lucha por la humanidad, no solamente de la India y Sudáfrica, sino de todo lugar donde hubiera una opresión y un atropello a la dignidad humana.